y poder compartir juntos la palabra del Señor. Al contrario, casi no estoy por Zoom porque no es que me había olvidado del compromiso, a veces no sé el día que vivo por este constante correr y ajetreo que nos está llevando este sistema de vida, y aunque muchas cosas están en pausa, estuvimos 8 meses sin trabajar en la construcción y ahora la cuestión se está abriendo y no es fácil administrar el tiempo con tanto atraso. Pero dejando todo de lado, les pido mil disculpas un poco por conectarme tan tarde. Vamos a mirar algo acerca de las parábolas, que eso es lo que ustedes querían o lo que ustedes sugirieron con respecto al libro de Mateo. Tal vez haya un capítulo que nos permita tener un poco de visión y de valor y de interpretación que el tema de las parábolas en la Biblia abarca. Un tema bastante amplio, por cierto. Las parábolas, por un lado, son una figura de lenguaje que permite expresar una verdad espiritual en una forma, en una manera, podríamos decir nosotros, a través de una cierta verdad conocida. Jesucristo era muy asiduo referente a las parábolas, constantemente estaba usando parábolas. Y dentro del Evangelio de Mateo tenemos un capítulo que nos expresa varias parábolas y tal vez ese nos pueda ser de ayuda para considerar en esta noche. Mateo capítulo 13, vamos allí. Varias parábolas tenemos en los evangelios y en forma especial en este evangelio que ustedes están estudiando, el evangelio según Mateo. Claro, cuando uno mira parábolas aisladas, saca lecciones y todas enseñan verdades espirituales. Siempre conviene tener en cuenta en la interpretación de la parábola que toda parábola tiene una enseñanza general. Allí hay que concentrarse en la interpretación. No tanto en los detalles del relato. Porque tal vez cuando nos perdemos en los detalles del relato, podemos escaparnos o podemos aislarnos del propósito principal que tiene cada parábola. Cuando yo me conecto, ustedes están conversando algo sobre la parábola de la oveja perdida, si mal no escuché, no consideré todo el relato, pero por ejemplo allí tenemos 3 parábolas juntas, no están en el Evangelio de Mateo propiamente, en otros evangelios están allí, sobre todo en el de Lucas, pero por ejemplo, tenemos la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, en lo que nosotros comúnmente llamamos la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál fue la ocasión por la cual Jesucristo dijo esas 3 parábolas? Eso es sumamente importante porque eso es lo que de alguna manera nos va dando el propósito de las parábolas. Cuando nosotros miramos el relato, vemos que las personas religiosas de aquel tiempo, en ese caso de las parábolas, le dicen a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?
Era una acusación realmente grave cuando uno mira todos los relatos de los evangelios, porque parecía como que Jesucristo no estaba interesado en las cosas espirituales y estaba interesado en las cosas materiales. Por lo tanto, comía con pecadores y publicanos. Los fariseos querían demostrar que en realidad ellos eran los espirituales. ¿Por qué? Porque estaban con el rostro demacrado, demostrando que ayunaban, que estaban realmente preocupados, y Jesucristo tenía una vida que para ellos era licenciosa, sin realmente estar interesado en las cosas espirituales. Ellos estaban interesados en las cosas espirituales. Por eso se habían aislado, se habían quedado sin relación social. Y Jesucristo parecía una persona más interesada en compartir fiestas que en estar preocupado por las cosas espirituales. Así que Jesucristo dice, díganme una cosa, cuando ustedes pierden una oveja, ¿qué hacen? La buscamos hasta que la encontramos. Y cuando la encuentras, ¿qué hacen? Fiesta. Jesucristo dice, yo digo que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo no estoy de fiesta, yo estoy buscando a los pecadores. Cuando una persona tiene una moneda, una mujer tiene una moneda y la pierde, ¿qué hace? La busca, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Fiesta. Os digo que hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un hombre se le aleja un hijo, pierde un hijo, ¿qué hace? Lo espera hasta que vuelva. Y cuando vuelve, ¿qué hace? Fiesta. ¿Quién no hace fiesta cuando un hijo vuelve a la casa? El hermano mayor. Ese es un fariseo. Porque él tiene un concepto de la vida legalista. Hace cosas no por amor o para agradar al Padre, sino esperando recibir la recompensa del Padre. Y entonces se enoja cuando viene la mano y dice, este ha gastado los bienes con ramera. Y yo que estoy acá al lado tuyo, no me ha dado ni un cabrito para comer con mis amigos. Hijo, todo lo mío es tuyo. Podías haber disfrutado de todo eso. Ese es el concepto del legalista, del fariseo. Por lo tanto, las parábolas no importa tanto los detalles que fue una provincia apartada, que comía las algarrobas de los cerdos, es todo lo que está relacionando y adornando el relato. Cada parábola tiene una enseñanza principal. Esa enseñanza principal es la que todo intérprete debe buscar para sacar la lección espiritual. Así que ellos dicen, ¿por qué vuestro maestro está de fiesta? Jesucristo dice, yo no estoy de fiesta, estoy buscando a los pecadores. Jesucristo no comía y bebía con ellos porque participaba de sus acciones, sino con el propósito de ganarlos y traerlos para el reino del Padre y por ende al reino de Jesucristo. Así que Jesucristo les muestra con una parábola cómo ellos tenían fiestas constantemente y lo que él estaba haciendo no era participar de una comida o de un momento, diríamos nosotros, de distensión, sino lo que él estaba buscando era que hubiera fiesta en el cielo. Nosotros a veces estamos preocupados por las fiestas en la tierra, pero Jesucristo estaba preocupado porque hubiera gozo y fiesta en el cielo. ¿Cuándo hay fiesta en los cielos? Cuando un pecador se arrepiente. Qué maravilloso cómo él enseñaba, las lecciones que sacaba. Ahora estamos en Mateo capítulo 13 y queremos leer la palabra del Señor y queremos que ella nos guíe. Dice así, 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Hasta aquí nomás, por ahora vamos a seguir leyendo. Aquí tenemos en este capítulo una serie de parábolas, pero tenemos en primer lugar el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas, según el Señor lo declara él mismo, es enseñar una verdad espiritual, pero no para satisfacer curiosidad. Ese no es el propósito de las parábolas, sino para revelar una verdad espiritual a aquellos que están queriendo comprender el propósito, el plan de Dios. Por eso las parábolas generalmente se dice que son fáciles de entender, pero Jesucristo dijo que no, al contrario. Es fácil de entender aquel que sigue y tiene luz espiritual, pero de alguna manera las parábolas son para clarificar a los que tienen luz y por otro lado ocultar a aquellos que solo tienen cierta curiosidad y no interés en lo espiritual. Por eso Jesucristo dice, para que viendo no vean. O sea, ven el relato, lo que no ven es la enseñanza que hay a través del relato. Para eso hace falta discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual que tienen los creyentes. Como dice Pablo escribiendo a los romanos, el hombre natural, la persona que no tiene vida espiritual, solamente tiene la vida física, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual, el que tiene el espíritu de Dios, juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. ¿Qué quiere decir juzga todas las cosas? Las comprende, las entiende. Y él no es juzgado de nadie. ¿En qué sentido? Los otros no entienden por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa. Es maravillosa esta luz espiritual que trae el Espíritu de Dios a nuestra vida
después de aceptar a Jesucristo. Eso es lo que hay que aprovechar constantemente. Por eso las parábolas requieren que nosotros las podamos leer con detenimiento e ir siguiendo cada uno de las indicaciones que la misma parábola nos va dando. Uno de los grandes problemas en la interpretación de las parábolas es buscando verdades espirituales más allá de lo que enseña el texto. La parábola siempre enseña una verdad y esa verdad tiene detalles que el mismo texto siempre nos da pista para interpretarlo. De ahí que tiene valor e importancia la lectura lenta. Ustedes saben que hay muchos tipos de lectura. Está la lectura de entretenimiento, está la lectura periodística, pero está la lectura con discernimiento. Esa lectura es una lectura lenta. No me refiero lenta en el sentido de ir palabra por palabra lentamente, sino en el sentido de fijar la atención, de mirar. Acá Jesucristo él mismo declara que las parábolas, en este capítulo 13, lo que muestran es el misterio del reino de los cielos. Verso 11. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Ellos preguntaron, ¿por qué les habla? Bueno, decirle directamente las cosas. Dice, yo quiero decirles que en este caso estas parábolas son para mostrar el misterio del reino de los cielos. ¿Qué es el misterio de los reinos de los cielos? En la Biblia, misterio no es una cosa que es el resultado o el producto de algo escondido o tratado de encontrarle su significado en ciertas cosas que no están reveladas. Cuando nosotros miramos una película de misterio, pensamos en algo que es difícil de saber el origen. ¿Por qué pasan tales cosas? Ese es un uso que usamos de la palabra misterio. En realidad la palabra misterio viene de lo místico, lo que está oculto, lo que viene sin saber el origen, pero no ese es el sentido de la palabra en la Biblia. Misterio en la Biblia es una verdad que no estaba revelada anteriormente en la Escritura y que ahora Dios la da a conocer. Por ejemplo, tenemos varios misterios. Uno de los misterios, Pablo lo aclara de manera categórica en Efesios capítulo 3, uno de los misterios es la iglesia. Nunca en el Antiguo Testamento estuvo declarado lo que iba a ser la iglesia. En el Antiguo Testamento se enseñó que los gentiles podían ser salvos, pero nunca se enseñó cómo iban a ser salvos en la iglesia, que los judíos y gentiles van a formar un mismo cuerpo. Eso nunca estuvo declarado en el Antiguo Testamento. Eso es una verdad revelada en el Nuevo Testamento. ¿Que los gentiles se iban a salvar? Claro, si antes de que estuviera Israel estaban los gentiles. Noé era gentil. Y todos los anteriores a Abraham eran gentiles. Después de Abraham empieza a haber el pueblo terrenal de Dios, Israel. Y de ahí, después de las 12 tribus, la tribu que fue de alguna manera expresiva de todo el pueblo fue la tribu de Judá. De ahí que se hable de los judíos. Eso era un misterio, la iglesia, que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Así que misterio es
una verdad que no estaba expresada y que ahora Dios la da a conocer. Un sencillo ejemplo, si ustedes me permiten. Efesios capítulo 3 está aclarado lo que es un misterio. Después vemos lo que es el reino de los cielos. Si ustedes no quieren perder el hilo del relato que vamos a leer en Mateo, quédense allí, yo les leo Efesios capítulo 3, si no ustedes me acompañan, sería provechoso y se nos explica de alguna manera lo que es el misterio. Dice así, 3:5, para ser lo más directo posible. Misterio, Efesios 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consiste este misterio propiamente? Que los gentiles son, 1, coherederos; 2, miembros del mismo cuerpo; 3, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto nunca estuvo revelado. Ahora Dios lo revela a los apóstoles y profetas. Quiere decir que se explica bien lo que es un misterio, y en este caso, ¿qué es el misterio de la iglesia? Que ahora judíos y gentiles comparten tres cosas. En primer lugar, son coherederos, tienen la misma heredad. Nunca pasó eso. Sí, pero antes los gentiles se convertían, ¿y qué pasaba? Entraban al judaísmo como prosélitos. Nunca en el mismo estatus, nunca con la misma posición. Ahora, judíos y gentiles son coherederos. Aquí aparece una palabra que en castellano es difícil de expresar, por eso se dice, y miembros del mismo cuerpo, sería cocuerpo. ¿Qué quiere decir cocuerpo? Participan del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto nunca estuvo revelado, que judíos y gentiles van a ser partícipes de la misma heredad, del mismo cuerpo y de la misma promesa, están en un plano de igualdad, tal cual dice el mismo Pablo, porque en Cristo Jesús no hay judío gentil, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o excita, varón o mujer. No es que no siga habiendo judíos y gentiles, no siga habiendo personas ignorantes y cultas, no siga habiendo personas circuncidadas y circuncidadas, no siga habiendo identidad de género, mujeres y varones. Lo que está diciendo es en cuanto a la aceptación, en cuanto a la posibilidad de que la gracia abrace a esas personas y las salve, no hay ninguna distinción. En Cristo Jesús todos somos recibidos como hijos adoptivos en el mismo nivel. Hay varios misterios. Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No se sabía cómo iba a ser el tema de la resurrección, pero en el Nuevo Testamento está aclarado. Todas las personas que tienen a Cristo en el corazón, aunque partan de esta vida a través de la muerte física, no se pierden. Van a la presencia del Señor. Hasta el día cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y entonces Pablo lo explica. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, no podemos resucitar si el Señor llegara hoy, porque para resucitar hay que morir primero. La muerte no anula la esperanza de la resurrección, la alienta. Pero la persona que está viva, al momento que el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia, esa persona no puede resucitar porque no ha muerto. Seremos transformados en un, dice allí, abrir de ojos, en un átomo de tiempo es la idea. Seremos transformados. Así que los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes que en ese momento estemos vivos, si fuera en este momento, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor en el aire. Un misterio es una verdad que no estaba revelada anteriormente en la Escritura y ahora sale en toda su plenitud.
Cuando vamos al capítulo 13, el Señor dice, yo ahora les voy a dar una serie de parábolas que van a explicar el misterio del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, se ha hecho gran cantidad de literatura con referencia al reino de los cielos, al reino de Dios. No se trata de explicar todo eso ahora. El reino de los cielos es precisamente como la autoridad del cielo, los principios del cielo, se van a manifestar en la tierra. Quiere decir que aquí en Mateo capítulo 13 tenemos el misterio, la revelación de cómo se va a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Ustedes saben que los judíos, cuando vino Jesucristo, si él era el Mesías, estaban siempre, bueno, ¿cuándo vas a reinar? ¿Cuándo vamos a reinar? ¿Cómo vamos a reinar? Ellos no entendían que Jesucristo primero tenía que sufrir, morir, hacer la expiación por el pecado. Empezaría el tiempo de la iglesia. Jesucristo sería arrebatado al cielo y volvería nuevamente a buscar a su iglesia. Todo ese programa para ellos no era bien comprendido. El Señor le dice, ahora yo les voy a explicar cómo el reino de los cielos se va a manifestar en todo este tiempo hasta que yo vuelva. Y lo hizo a través de parábolas. Tenemos aquí la parábola del sembrador. El reino de los cielos ahora se va a manifestar en todo este tiempo en que se va a sembrar la palabra. Y como toda siembra, el resultado depende de dónde caiga esa semilla. Jesucristo explica esta parábola. De ahí que nosotros, cuando Él la explica, podemos sacar la gran enseñanza para entender todas las otras parábolas. Pero lo que nosotros queremos es no ver parábola por parábola, sino ver el propósito de las parábolas. Y en este caso, en el capítulo 13, vemos cómo va a ser la expresión y la manifestación del reino de los cielos durante todo este tiempo, hasta que Jesucristo venga y lleve a su iglesia al cielo. Por eso hay una serie de parábolas que todas ellas dicen, el reino de los cielos es semejante a, en este caso, un hombre que salió a sembrar. Y como toda siembra de aquel tiempo, no era como ahora que se ha tecnificado, al voleo, la semilla puede caer en 4 tipos distintos de terreno. Igual que cuando se predica el Evangelio, la semilla de la vida eterna es sembrada y depende dónde caiga, es el resultado. Así que parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, parte cayó entre pedregales y parte cayó en buena tierra y dio fruto. El reino de los cielos va a ser así. Se va a predicar el Evangelio y habrá personas que dejarán que la semilla quede junto al camino y vengan las aves. Fíjense después lo que significa en el pasaje las aves, cuando Jesucristo explica, y se comen la semilla. No hay fruto. Otra vez, otro terreno es el que cae entre pedregales. Y la semilla no se puede ir para abajo, para agarrar fuerza. Queda ahí a flor de tierra. Y aparece una planta, y eso Jesucristo explica lo que significa. Personas que
con un cierto entusiasmo en un momento de crisis. Dicen sí, 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 pero ese sí es en realidad un sí por conveniencia y no por convicción. No hay fruto. Otro cayó entre espinos. ¿Y los espinos qué hacen? Los ahogan porque la persona recibe el mensaje, pero los afanes de este siglo y todo lo que tiene que ver con el sistema ahoga y hace infructuosa la palabra, y los espinos no dejan crecer la semilla. Pero otro cayó en buena tierra y da fruto a 30, a 60 y a 100%. Así es el reino de los cielos. En todo este tiempo, el misterio, Jesucristo lo revela de cómo va a ser el reino de los cielos. Verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Bueno, no hace falta seguir, más o menos tenemos el relato, ¿no es cierto? El reino de los cielos en este tiempo también va a ser como dice el Señor en esta parábola. Así como Dios nos da su palabra para que la prediquemos, también el enemigo ha puesto algunos que traen otra doctrina. No una doctrina que sana, sino una doctrina de demonios que enferma. ¿Cómo lo expresa Jesucristo? Dice: un hombre tenía campo y sembró una semilla, y después se fueron, pero la noche vino alguien y tiró cizaña. Y cuando pasa un cierto tiempo, apareció el trigo y la cizaña. Y le dicen los siervos: pero el dueño del campo no ha sembrado buena semilla, ¿cómo pues hay cizaña? El enemigo lo hizo eso durante la noche. Si quieres que arranquemos la cizaña para que no perjudique el trigo. Dijo: no, el dueño no sea que toquen también el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta que llegue el momento de la siega. Porque trigo y cizaña parecen iguales hasta que aparece la semilla, el fruto. Cuando aparece el fruto, que solamente tiene el trigo, ¿qué pasa? La planta, por el peso del fruto, se seca. Y la cizaña, como no tiene fruto, se eleva. Dice: eso va a ser el fin del siglo. Los ángeles van a separar lo que el trigo de la cizaña. Así va a ser durante todo este tiempo el reino de los cielos. Verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos también va a ser como esta parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es una pequeña semilla, pero luego se transforma en un árbol. Y en ese árbol, después vienen las aves y hacen nido. ¿Se acuerdan que las aves, en la primera parábola, quién eran? Los que venían y se comían la semilla, la que había quedado junto al camino. Por lo tanto, ¿qué dijo el Señor? Dentro del reino de los cielos se va a predicar el evangelio y habrá gente que reciba y gente que no recibe. El reino de los cielos también hará que se enseñe la verdad y por otro lado aparezca el error, la herejía y la falsa enseñanza, la que daña, trigo y cizaña.
Pero también el reino de los cielos, hasta que el Señor venga, se manifestará en toda una cristiandad que en realidad no es todo lo que Dios quiere. Es como el grano de mostaza que se transforma en una hortaliza grande y después se juntan bueno, malo, todo, y todo es una gran confusión. Eso es lo que vemos hoy en lo que se llama el mundo cristiano. Dios siempre tiene su remanente y hay que tener en claro si uno ha tenido una experiencia personal con Jesucristo y forma parte del pueblo de Dios. Hace poco estábamos mirando en el instituto la historia de la iglesia y cómo en todo lo que se ha denominado el mundo cristiano evangélico ha abarcado también a muchas personas que como las aves hacen ruido. ¿Vio cuando usted está debajo de un árbol frondoso y hay muchas aves? Allí hay todo tipo de suciedad que cae, ruido, alboroto. Jesucristo dijo, así va a ser mucho de lo que hoy se denomina la cristiandad. Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesucristo dijo que el reino de los cielos también se iba a mezclar con la harina, la levadura. Y hará que, como sucede con la masa, una pequeña porción de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, él dijo que el reino de los cielos también. El error se iba a tratar de mezclar y producir una hinchazón y afectar al resto de la cristiandad. Versículo 38. Estoy yendo rápido, pero les estoy mostrando cómo en un solo capítulo el Señor les va mostrando por parábolas cómo va a ser el reino de los cielos. El campo es el mundo, cuando va explicando. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Verso 44. Además, el reino de los cielos no solamente es como las parábolas que recién dijo, sino además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45, otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y la última, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Son 9:05, no quiero excederme en el tiempo. Nos quedaron 3 parábolas sin interpretar. Rápidamente decimos, tal vez el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un tesoro. Se referirá que también tal vez eso sea una alusión a Israel. Después aparece el mercader con la perla, tal vez eso sea
una alusión a la iglesia. Y después la última parábola de la red es cuando Jesucristo dijo al final, en medio de todo esto que parece una gran mezcolanza, Dios conoce los que son suyos. Y la red nos está mostrando al final el juicio que habrá cuando Jesucristo venga en gloria y separe sobre todo de Israel y entre los gentiles a los que son creyentes y a los que no son creyentes. Cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia, eso lo sabemos por la revelación de lo que es la venida de Jesucristo por sus santos, no con sus santos. En el arrebatamiento, ahí solo se irán los creyentes. Los profesantes no serán arrebatados. Pero cuando el Señor venga en gloria, ¿quiénes entrarán al milenio y quiénes no? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes, los que pasaron por la gran tribulación y se salvaron y son parte del Israel creyente, no de la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada 7 años antes? Las parábolas tienen el propósito de, a través de experiencias y cosas conocidas, a través de ellas se enseñe verdades espirituales, para que los que tienen ojos puedan ver. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. ¿Cómo va a ser el reino de los cielos en la etapa entre la primera y la segunda venida de Jesucristo? Es todo un tema y un desafío mirar las parábolas, comprender el propósito por el cual fueron dadas y comprender que el propósito por el cual fueron dadas es enseñar una verdad espiritual. Mucho más hay por delante, pero ahora empieza la tarea de cada uno de nosotros. Leer con detenimiento cada parábola, verla en su contexto y a la luz de eso dar la lección espiritual que la misma palabra del Señor nos enseña. Muchas gracias por la atención. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.